Buenos días y bienvenidas a Cultura Commodore, en un nuevo desayuno que no por nuevo es bastante espectacular, porque tenemos un libro sobre la mesa con dos invitados de excepción y podría decir que un renacido. Un renacido que se ha atrevido, imagino que después de varias sugerencias, propuestas e insistencias varias, a contar una odisea que yo creo que todavía no ha contado nadie bien, o por lo menos en forma de libro, por lo nuevo que es. La odisea de alguien que ha estado al borde de la muerte, ingresado en un hospital, en coma inducido, víctima de una COVID-19 que apuntaba a ser mortal. Da la casualidad de que en el mismo periodo de tiempo, mediados finales de diciembre de 2020, servidor y Ramiro Domínguez nos contagiamos a la vez en distintos espacios y tiempos, pero con una sincronía coronavírica bastante coincidente. Tuve la suerte, en mi caso, de que el doctor Tomás Camacho me acogió y me pautó y me salvó probablemente de una muerte que también amenazaba, porque en mi caso estuve bastante grave. Los dos coincidimos en el mismo hospital, la Fundación Jiménez Díaz, y Ramiro, que os lo contará él después de unas idas y venidas, terminó siendo intubado, ingresado en la UCI, como os dije antes, con un coma inducido. La sorpresa ha sido que Ramiro, después de un tiempo, en ese renacimiento que él ha experimentado, toma la decisión de acudir a otro buen amigo, a Recaredo Veredas, excelente escritor, abogado, crítico de referencia, que yo creo que fue la mejor elección para ser el narrador, la voz de esta odisea de vida y de muerte que ha vivido nuestro querido Ramiro Domínguez, que es el editor, además, de esa magnífica editorial en la que me honro participar, que es Silex, que la tenéis ahí. Por la valentía, por la sinceridad, por la ensoñación con la que Ramiro afronta esa intubación y ese coma, yo creo que es un relato, estoy seguro, de que va a convertirse en una referencia ya no solo de los estudios de literatura y de la crítica literaria, sino incluso de la psicología, de la medicina, porque Ramiro aporta pruebas, sensaciones, vivencias que considero de primer orden científico. Una persona que, reuniendo sus fuerzas, va recordando, evocando, viajando en el espacio y tiempo a lugares insólitos, como vais a ir viendo, que sin duda van a obedecer a una pauta de estudio muy interesante. Esto no se ha hecho, es más que un experimento literario, es la crónica de un hombre, y así es lo que yo considero, que ha vuelto de la muerte. Lo importante es que está aquí con nosotros. Yo estoy muy feliz cuando su mujer, Cristina Pineda, me comunicó que Ramiro volvía a casa y estaba vivo. A mí se me saltaron las lágrimas, porque es una persona extraordinaria, generosa. Mi mujer, quieres decir, ¿no? ¿Mi mujer? No, tú. Una persona extraordinaria, generosa, Ramiro, y sobre todo un grandísimo, como Recaredo podrá constatar, que ha publicado con él, un grandísimo editor. Así que, sed bienvenidos, os agradecemos muchísimo que vengáis a Commodore a compartir con nosotros esa experiencia. Y nada, pues muchas gracias, David, menuda introducción, de verdad, me he quedado atónito. Contando atónito. Ya sabéis que soy objetivo siempre. Lo que digo, así es. Ricardo. Bueno, yo creo que lo primero agradecer a Commodore, yo siempre lo llamo Maite, porque como soy ya muy viejo, pues todavía me queda eso, ¿no? Agradecer a Commodore y a David, por supuesto, y a todo su equipo, en la convocatoria de este desayuno. Agradeceros a vosotros que hayáis venido aquí, muy especialmente.
un día como hoy, un día diario a las 10 de la mañana. Y bueno, pues contar un poco la génesis de este libro, ¿no? Este libro nace cuando pues yo voy a ver a Ramiro a su casa. Ramiro estaba pues hecho una triza, como con un montón de kilos menos, muchísimos kilos menos. 14. Bueno, no te habían venido mal, pero también estaba pues como has dicho, David, pues como recién venido del otro lado, ¿no? Estaba como pues muy tranquilo también, ¿no? A mí me parecía que acababa de venir, sí, realmente de una experiencia terrible que le había modificado, ¿no? Como todas esas experiencias y todos los caminos cambian de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, pues me contó toda la parte del sueño y entonces vi que había ahí un trabajo interesante por hacer, que era una mezcla de trabajo periodístico y narrativo. Y como ya había hecho un libro con él de testimonios, pues me parecía que podíamos hacer un testimonio más largo que ocupara pues un libro entero, ¿no? Y que tenía ese toque de cuestionamiento de la realidad, que es muy interesante, de qué es la vida, estamos aquí, no estamos aquí. Esto que nos estamos preguntando los seres humanos desde que somos seres humanos. Sí. Y entonces, pues empezamos, un buen día empezamos a trabajar. ¿Y cómo empezamos a trabajar? Iba a verle los viernes por la tarde y le grababa. Le preguntaba y le grababa. Y a partir de esas grabaciones las transcribía y luego empecé a construir una historia. Quiere decir, suyo es, digamos, el discurso, ¿no? Y más la construcción de la historia, el montaje y su desarrollo, ¿no? Entonces vimos que podía ser muy interesante pues meter también, además del sueño, ¿no? Pues todo lo que es los precedentes, ¿no? También porque es necesario conocer quién es esta persona. Un sueño así en bruto, sin saber quién lo está soñando, no tiene tanto interés como si enlazamos el contenido del sueño con la vida de quien lo sueña y con el posterior desenlace, ¿no? Si contamos todo el camino. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Y estoy contento porque es un proyecto que surgió así como una idea, como tantas ideas, ¿no? Tantas ideas que nos vienen a la cabeza, algunas se desarrollan y otras pues se quedan en el aire. Y esta, gracias a Dios, pues la desarrollamos y ha salido bien. ¿Ramiro? Pues lo que ha contado Recaredo me parece la esencia pura de cómo es la génesis de este libro. Pero hay un dato que me gustaría también aportar a esta magnífica introducción tanto de David como de Reca. Hoy es como tu día después de tu cumpleaños, justamente, de un renacido, es doble cumpleaños. Hoy, bueno, ayer fue mi cumpleaños, cumplí 55 palos, como dicen algunos, es decir, 55 años. 2 años de tu nueva... 2 años de vida. 2 años de tu nueva vida. Sí, esto es. Y yo cuento, empieza el libro contando que, bueno, Reca lo escribe de manera muy acertada, contando que yo nazco un 26 de abril del 67 y ese día cayó una nevada en Madrid. Curiosamente, cuando me empiezan a desintubar y a despertarme, después de haber sufrido intensamente, cae una nevada impresionante en la ciudad de Madrid que se llama Filomena. Entonces es como una vuelta al hacer con un hecho climatológico tan destacado que nevara un 26 de abril. Hoy está lloviendo, hoy es un día casi como ayer, medio, bueno, con fresquito, pero primaveral, pero que nevara es algo un tanto inusual. Y aquel día, en enero es más lógico que nieve, pero aquel día de enero, pues me estaban desintubando y estaba empezando mi nueva segunda vida. En fin, quiere decir que cuando yo sufro esta situación, pues hay un proceso de esfuerzo físico y de esfuerzo vivencial que yo creo que Recaredo lo sabe plasmar perfectamente.
Y luego, cuando también he hablado de la parte iniciática mía y por qué alguien, quién es Ramiro Domínguez en el mundo, ¿no? Entonces hay una primera parte del libro que narra quién soy yo y qué vivencias he tenido y cómo he ido sorteando, como muchos ciudadanos de este país y del mundo, cómo vamos sorteando a la parca. Y para mí fue un proceso cuando venía Recaredo a casa y me hacía que él se sentaba, ponía móvil a grabar, luego él lo transcribió por supuesto, pero cuando venía era como si yo estuviera en un diván. Era una sensación de psicólogo, de diván, de relajarme y de estar totalmente soltando un montón de lastre de mi vida. Personas que, sí, que he yo conocido. siempre he sido un psicólogo frustrado y él me sirvió Sí. para hacer prácticas. Sí. Y fue para mí una catarsis emocional y vivencial muy... desde el principio que cojo el virus hasta que ya en abril empiezo a poder andar y poder salir levemente, porque, en fin, quedé con una pierna tocada por haber estado boca abajo, intubado, y falta de oxígeno y demás, entonces esa es una pequeña secuela que me ha dejado. Pero yo creo que esas vivencias, en la forma de plasmarlo de Recaredo Veredas, es muy acertado, porque él me decía, pero vamos a ver, cuéntame algo de tu vida, porque tenemos que poner esto en condiciones para que el que se vaya a enfrentar a esto, que no sea amigo o conocido de Ramiro Domínguez, pues sepa quién es. Claro, y además enlace el contenido del sueño con el contenido de la vida y vea qué imágenes aparecen en el sueño que están vinculadas con todo lo que hay, dentro. Porque no es un sueño que esté ahí exento y no relacionado con lo que ocurre realmente en la vida, sino que hay un vínculo entre las dos cosas. Hay vínculos entre el sueño y luego entre la vida y luego lo que pasa, ¿no? Realmente. Por ejemplo, uno de ellos es las vivencias que yo tuve con mi familia, efectivamente, mi hermano y la movida madrileña tan ensalzada y tan que yo viví intensamente y muy bien, me lo pasé pipa, pero también tenía sus lados oscuros, ¿no? Sus miedos y sus oscuras cavernas en las que pasaban cosas a veces que no eran muy agradables. Y eso, de alguna manera, queda plasmado en el sueño. Esas dobles vivencias estaban ahí. Y hay un personaje en el sueño, que es un fotógrafo que se llama Teodoro, en el sueño que yo vivo mientras estoy intubado y mientras me van despertando, porque al darte opiáceos para tumbarte y para dormirte, claro, tienes unos sueños, en fin, bastante potentes. Y hay un personaje que se llama Teodoro, que es un fotógrafo que había estado en la movida. Evidentemente no existe, es un fotógrafo que yo creo y que invento mentalmente para, pues no lo sé, tal vez como esencias personales que he vivido y que luego destilo en lo que es el propio ser que aparece ahí y que es como también una forma de soltar algo personal, pienso también. Por eso Recaredo, te llamo Reca porque somos amigos de todo. Claro. Pero Recaredo Veredas hace este juego muy inteligente, que es poner en consonancia ese pasado mío, esas vivencias y la esencia del sueño y de ese renacer, como antes comentaba. Hay una cosa interesante que lo podéis compartir con nosotros, y es el momento del despertar, y sobre todo, Ramiro, como la memoria, porque me acuerdo de que al principio decías no me acuerdo de nada, pero tu memoria después de Filomena comienza a activarse con tu regreso a casa. Pasas de estar viajando por Oriente, de pronto vas aterrizando, te cuesta bastante de hecho aterrizar en la realidad madrileña. Me parece que la parte más interesante, que es esa transición
del sueño a la vida, es decir, de ese aterrizaje que te llevó, tremendo, que te llevó días para que nos lo compartieseis, porque me parece, yo creo que es la parte sustancial, que es el límite, la frontera entre la vida y la muerte, ¿no? Es decir, bueno, de hecho, eso que comentas, perdón, se me dio por el otro lado, serán los nervios, en fin. Eso que me comentas es muy cierto. Durante la estancia en el hospital yo sigo creyendo que todo ese sueño ha sido real y que hay como golpes en la memoria que te van apareciendo, y de repente ya cuando ya estoy a punto de salir todavía sigo pensando que donde había estado ingresado, que era la Fundación Jiménez Díaz, era una parte de la fundación, era un barco edificio que había salido de Sevilla, que había ido por el estrecho y que había subido por unos canales imaginarios desde Jaén, por la Sierra de Segura hasta casi Madrid. Entonces yo estaba convencido de que eso era cierto, convencido de que lo vivido era tan nítido, y como por ejemplo un dato, mi familia vive en la actualidad en Cádiz y se fueron de Madrid en el año 89 y bueno, pues viven allí. Entonces en el sueño que tengo, mi madre decide vender su casa a unos mexicanos, y yo todavía, ya casi a punto de salir del hospital, en planta, un 30 de enero, todavía hablo con ella y le digo: oye, mamá, quiero saber si tú realmente has vendido la casa a unos mexicanos. Entonces me dijo: bueno, hijo, a ver, centrémonos, no. Esa es la calidad del sueño, esa es la nitidez que yo tenía, aún ya a punto de salir, convencido de que aquello había ocurrido. No solamente aquello, sino que yo, al principio de mi sueño, Reca me dice que si puedo ir a recoger un cadáver de un amigo británico suyo en Marruecos. Y yo decido ir a Marruecos a recoger ese cadáver. Y hay un dato que queda plasmado perfectamente en la cubierta. En ese viaje que iréis descubriendo cuando lo leáis, hay una parte que es: yo estoy en un cementerio marroquí, en la tapia del cementerio, velando una noche los restos en una lata de zinc, no más grande que esto. Ese es el momento más normal. Ese es un momento que yo creo que en ese momento yo me estaba muriendo. Y yo estaba agarrado a aquella lata porque era mi referente de salir adelante y de volver a traer esos restos a la península de España. Porque era una vida... Y perdona, que sí. termino, perdona. Sí. Y esa luz que yo veía en aquel instante es la luz que aparece en este cuadro, que es una réplica de un cuadro de Rembrandt que está en Berlín. Es increíble. No, lo que te quería decir es que preguntarte porque era un sueño exactamente, era como una vida. Justo, Porque, una vida paralela. porque tú te despertabas y te dormías dentro de Sí. esa vida, ¿no? Sí. Me despertaba, olía, sentía, podía andar, cosa irreal. ¿Comía? Comía. No, pero no comía porque me lo tenían prohibido. La dieta COVID de un centro marroquí en el que estoy, centro COVID marroquí, y luego hay otro centro COVID en Grazalema, porque me van moviendo. Esos centros están regentados por un holandés, y entonces la teoría que tiene este holandés es que el COVID se cura sin comer y sin beber agua, simplemente con suero. Esa era su teoría. Y entonces una teoría totalmente descabellada, en fin, pero era el sueño. Y yo, de hecho, la sensación de sed la tengo en todo el sueño, continua. Es una cosa increíble. Y eso es una de las cosas que esa vida, como bien decía Recaredo, que luego él crea literariamente, esa vida
era muy real. Lo más increíble es que era muy real, tremendamente real. Y ahora estamos oyendo a Resines en estos días que cuenta algo parecido. Pero yo le oigo y tal, sí, y se parece, pero insisto, lo mío no es por poner más ni menos, pero lo que yo sentí, lo que yo viví, era tan real, tan paralelo a mi vida, que insisto, todavía estando a punto de salir, creía que yo lo había vivido. Luego empieza, hay una cosa, como bien contaba Reca, que es cuando yo ya estoy en casa, y comentabas también tú, David, el recuerdo. Me empiezan a venir todos esos recuerdos, pero a la vez te das cuenta, que eso es una cosa psicológicamente muy complicada, te das cuenta que eso no ha sido real. Y entonces eso en el cerebro es muy raro. Es una cosa, una sensación muy extraña, porque lo que tú has vivido era casi tangible. Ya, insisto, olía, sentía los gestos de las enfermeras y los enfermeros en el centro COVID, todo era real. ¿Los oías hablar a ellos? Yo pienso que los oía hablar. De hecho, hay una parte, que es la parte de Filomena, que yo estoy en ese momento o despertándome. Sí, porque también el sueño va perdiendo su carácter, quiero decir, el sueño, la vida paralela va perdiendo su carácter onírico progresivamente. Claro, justo. Hay como una descompresión lenta respecto del tope y luego va como disminuyendo hasta aproximarse más a la realidad y fusionarse con lo que es el hospital y todo eso, ¿no? Justamente. Creo, ¿no, Ramiro? Totalmente, totalmente. Esa es la sensación que yo tuve. Y esa es una de las partes que, insisto, psicológicamente luego el cuerpo y la mente se tienen que adecuar a lo que tú has vivido realmente. Y eso es un momento muy complicado, emocionalmente, porque te das cuenta que aquello no existía, que aquel barco edificio era irreal, que nunca había estado en Marruecos, he estado pero de viaje, pero que nunca había estado en Marruecos rescatando unos restos de un amigo de Recaredo británico, ni que había estado en Grazalema en un centro COVID regentado por un holandés, ni que había viajado por los canales de Córdoba para ver un encuentro sobre Alejandro de Farnesio. En fin. Y el personaje de Teodoro, ¿no? Y el personaje de Teodoro. El antagonista tuyo, ¿no? Durante el sueño. Justamente. Teodoro es un personaje referenciado para mí como si fuera de la movida, pero con sus claros y sombras. Un magnífico fotógrafo, un magnífico cineasta, pero que a la vez tiene un montón de tentaciones continuas de exponerte lo bueno que es. Y entonces en mi sueño él va poniendo fotos continuamente y las veo con una claridad y películas, y eso es como cargante. Y yo le decía, pero Teodoro, por favor, déjanos descansar, no puedo más, son muy buenas tus fotos, te lo juro, la peli que acabo de ver es impresionante, eran muy buenas, y todo era creado por mi mente. Es lo más increíble. Hay una cuestión que también sí me gustaría, que es bastante emocional. Bueno, dos cuestiones si queréis. Una, el registro y la omnipresencia de tu hermano querido, Sí. absolutamente determinante en vida después del sueño, y la sensación permanente de que tu querido hermano de alguna forma es tu tabla de salvación y de que tú tienes una segunda oportunidad que él no tuvo. Esa especie de presencia enorme en el relato, donde Ramiro, ya no solamente en esta novela o esta crónica novelada, sino en su vida real, esa presencia de tu hermano, yo la primera vez que conozco a Ramiro, ya inmediatamente me habla de tu hermano. Y yo creo que en el subconsciente la voz de su hermano es tan potente que emerge por las páginas del libro. Y la segunda cuestión que os quería plantear a los dos es si creéis que en este caso la literatura, el sueño y la supervivencia emocional ha dado las respuestas que las instituciones a lo largo de la pandemia no han sabido dar o no han querido dar, la falta de información que una mente de una persona al límite de la vida consigue dar.
Yo, si me permites, empiezo por lo último y luego continúo con lo demás. Yo, sinceramente, creo que a mí me salvaron la vida. Entonces, no tengo crítica a lo que en aquel centro me hicieron, me salvaron, me sacaron adelante. De hecho, llaman a mi mujer una noche, le llaman a las... bueno, era de noche porque era invierno, y le llaman para decirle que yo me estoy muriendo, que no hay posibilidad, que lo ven muy grave y que, a no ser que, y no dan el 100%, porque bueno, a veces ha funcionado, a veces no, con un medicamento que no estaba homologado y que podía ayudar y que había dado algunos resultados buenos en algunos pacientes. Menos uno, por supuesto, dice que sí, menos mal. Pero en ese momento, bueno, pues salvan la vida. Y las instituciones, bueno, pues yo creo que es muy difícil que en una pandemia como la que hemos vivido, cualquier institución de este país, con sus errores, con sus virtudes, creo que se vieron sobrepasadas. Era muy difícil sacar algo positivo, o sea, algo, bueno, positivo lo han sacado, porque se ha conseguido acabar con una pandemia mundial, casi, y gracias a las vacunas, en fin. Aunque yo creo que, bueno, un pequeño matiz, si tú tienes informes desde enero de la que se avecina, tomar medidas el 13-14 de marzo creo que es un poco tarde. Posiblemente Pienso, ese fuera, posiblemente fuera el error. Pero sinceramente, yo creo de verdad que eso es la parte difícil de todo esto, pero insisto, yo creo que era muy difícil sacar adelante una situación así, y en un país que yo creo que luego, insisto, a mí me daba casi orgullito, después de lo vivido, ver que había un montón de gente vacunada, que se ha vacunado, que, en fin, eso me daba una sensación de decir, ostras, y que íbamos a un nivel bueno, pero en el principio de una pandemia, yo creo que es que era tan difícil. Tan difícil que se ha llevado 130.000 españoles por delante. Vamos. Pero también en otros países, en el mundo, o sea, creo que ni siquiera Alemania lo pudo hacer al principio bien, porque tampoco lo hizo bien, ni los países... China fue la única que lo hizo bien, pero cerrando el mundo, en fin. Pero bueno, yo creo que esa es la parte anecdótica de todo esto, política, que ha quedado reflejada y que... Pero yo sí quiero seguir con la parte de mi hermano, que es la parte que, como decía aquel, David, aquí hemos venido a hablar de mi libro, o de nuestro libro, ¿no? Ramiro, por favor. Esto es así, ¿no? Entonces... Aquí hablamos de lo que... Claro, o sea, sí, pero bueno, quiero decir que a mí me parece que la cuestión es esta. Entonces, para mí la figura, como bien decía David, de mi hermano es muy clara en la figura. ¿Por qué razón? Porque yo trabajo con él, yo tengo una parte de mi vida con él, tengo una relación fantástica y luego además es una persona que vivió intensamente también la movida y que sus secuelas pues se lo llevaron por delante. Entonces para mí era una persona que la tengo y creo que en las páginas se destila el cariño y el amor que yo tenía hacia mi hermano, porque pues, quedan reflejadas. Yo creo que quedan magistralmente reflejadas como lo ha escrito Repe y como lo expresé yo. Y creo que esa es una de las esencias del libro. Y luego el hermano, que bueno, pues, como bien decía, su vida tuvo un desenlace muy complicado y luego aparece reflejado en cierto modo en el sueño del personaje de Teodoro. Y es lo que os comentaba antes de esa mezcla, esa indicación de profundidad del sueño. Hay una pregunta. Recaredo, ¿este libro se puede leer como un libro de duelo por el hermano David y también como celebración de la vida? O sea, los dos polos. Sí, totalmente. Es un libro que es un libro breve, pero que intenta tener una estructura en cierto modo clásica, sí, una estructura, digamos, homérica, en la que hay un personaje que se encuentra en un punto al inicio, ¿no? Sufre una transformación que casi le lleva a la muerte, y a raíz de esa transformación hay una renovación. En el fondo es una repetición de arquetipos clásicos. Y sí hay un duelo, claro que hay un duelo, y gracias a ese duelo está también lo que ha comentado David, y gracias a ese duelo se produce una transformación.
Sí, por favor. Yo quiero preguntar, ¿sería lo mismo despertar de un coma inducido o un coma traumático por un accidente? ¿Se tendrían las mismas vivencias o no? No sé, ¿eh? Bueno, yo tengo, el otro día en la presentación... La que diferencia del coma inducido al coma traumático por un Bueno, accidente o por, en fin. hay gente que tiene las mismas sensaciones, pero hay que tener en cuenta, que esto es lo que hablamos el otro día en la presentación, que había un internista que nos dijo que, curiosamente, pues todas las drogas que me habían suministrado. Y claro, pues esas son las que te hacen estos viajes, que a veces, como toda droga, te pueden dar un viaje que te lo pasas muy bien, o todo un lo viaje contrario. muy malo y puedes sufrir mucho. Ella me decía incluso que por qué no iba a hablar y dar charlas a gente que lo había pasado mal, porque al fin y al cabo esto es una experiencia, como decía Reca, de superación y es un sueño, aunque tiene partes duras y complejas, pero es un sueño casi diríamos positivo, ¿no? Y hay siempre esencias buenas, o sea, yo creo, el ir a recoger un cadáver y traerlo, de tener, en fin, vivencias, no sé, creo que se refleja que hay una cosa positiva, aun con todo lo negativo, pero no creo que sea igual, porque cuando estás en coma física, porque te has pegado un golpe en un coche o has tenido un accidente o has, en fin, un derrame cerebral o un infarto, yo qué sé, estas cosas que ese coma no tiene este tipo de sustancias. Sí hay gente que ve cosas también un poco alucinantes, pero dicen que nunca pueden ser las mismas, ya que no te suministran todas las drogas, herbáceos y en fin. Dijo tres, ¿no? Dijo tres sustancias, tres medicamentos. Uno de ellos era opiáceo puro y otro eran también drogas que para tumbarte, es que tener en cuenta... Claro, para tumbarte y mantener, y no solo tumbarte, sino mantenerte sobre todo, y dosificar, claro, no puede pasar porque es un trabajo sobre todo complicado, como dice RK, pero también es que te meten un tubo y el cuerpo es una pincita y ya el cuerpo lo quiere expulsar. Imagínate que te meten aquí un tubo, el cuerpo, lo que quieres es expulsarlo y hay agresividad del cuerpo. Por eso te tumban boca abajo normalmente. También había algunos que yo veía ya en la UCR que estaban boca arriba y intubados, que esto es otra de las cosas que... Pero normalmente era boca abajo y para que esto no se quejara y expulsara y tuviera tensión, y esa tensión te llevara por delante, te metían eso. Yo os voy a leer, si queréis, para mí uno de los grandes momentos de este relato de Ramiro y de Recaredo, que es el momento de la última consciencia de Ramiro, cuando dice: en eso escucho una voz masculina procedente del círculo de los propios enfermeros, apenas un murmullo: hay que intubar. Es un médico quien toma la decisión. Siento el terror en toda su magnitud, un miedo atroz, una amenaza total y verdadera. La sensación ahora de que quizá no saldría vivo y de que quizá no podría despedirme de mi familia, volver a ver a mis hijos y a Cristina. Se me pasan muchas cosas por la cabeza, ninguna buena. Tengo miedo, les reconocí a las enfermeras. Tengo miedo. La que estaba a mi lado derecho me miró. Con apenas un hilo de oxígeno no recuerdo mucho más. Ni sus caras, ni cómo iban vestidas. Sé que intentaban calmarme. Una me cogió la mano y me dijo: Ramiro, tranquilo, que eres fuerte y vas a salir. Yo les repetía que tenía miedo, mucho miedo. En ese momento me aplicaron la anestesia con la mascarilla plástica. En cuanto respiro la medicación, la realidad se desvanece. Según el alta médica, permanecí 14 días intubado y luego otros 4 o 5 en los que, aún despierto, mi mente cree vivir en un mundo paralelo y muy real. Una sensación muy pura, quizá derivada de lo que te administran para inducir el coma, unido a los medicamentos contra el dolor.
no experimenté la doble vida de Verónica, pero sí una doble vivencia de mi COVID. Por un lado, estaba la realidad, que era la muerte en una camilla, boca abajo, intubado. Pero para mí, lo absolutamente real no era eso, sino el sueño que acababa de desplegarse en ese mismo lugar, en la Fundación Jiménez Díaz. Ramiro ahí estaba a merced, como él dice, de los sanitarios. En ese mismo tiempo, en ese mismo lugar, que conozco perfectamente porque estuvimos en los mismos sitios, yo no estaba tan grave y tomo la decisión de firmar mi alta voluntaria, y ante el escenario dantesco de la Fundación Jiménez Díaz, donde había gente muriendo a mi lado, salgo literalmente por patas y me tiro a un taxi en medio de la calle, según estaba yo. Y mi preocupación todo ese tiempo, llamando a Cristina, era ¿cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Es decir, yo creo que Ramiro ahí tuvo la mala suerte, o la buena para este relato tan hermoso, de quizá los tiempos, ¿verdad, Ramiro? Es decir, cómo a lo mejor con un poquito más de fuerzas, ¿verdad, Ramiro? Hubieras hecho lo mismo que yo, que es tirarte dentro de un taxi y salir corriendo. Lo que pasa es, sí, las ganas de salir, Del hospital nunca faltan. En los últimos 5 días, ya en el hospital, mi deseo era salir. No podía más. Tengo tus WhatsApps antes de la pérdida de la conciencia. Y consciente, sí. Pero yo estoy convencido, y esto lo narro también en el... Bueno, lo narramos, lo cuento en el libro, las sensaciones y la realidad. Yo en mi casa, yo voy un 24 de diciembre, me ingresan, y esa noche hay, pobrecito chaval, no le voy a echar la culpa al hombre, pero me ve y me dice, bueno, para casa. Me da unos corticoides y una heparina para pincharme, y yo voy a ver a mi hijo cómo abre los regalos a la mañana siguiente, y me dice mi mujer, ¿pero qué haces aquí? Si tú tienes que estar en el hospital. Y yo, sí, pero me han traído en una ambulancia a las 5 de la madrugada, en fin. Y yo estoy 3 días en casa, 3 días en casa, en la habitación de Sofi, mi hija también, y me meto en su camita, me van trayendo comida que no como porque no puedo comer, o sea, y me voy desgastando, y con una fiebre altísima, aún con corticoides, aún con la heparina, y me voy destruyendo. Yo voy notando que mi cuerpo no era fuerte para eso. Entonces, me voy quedando pajarito. Es una sensación de muerte dulce, como con gas, o como cuando te dicen que te mueres congelado. Es una muerte dulce. Te vas quedando recogido, con el miedo metido en el cuerpo, pero sin un miedo atroz, porque como no ves, dices, bueno, pues esto es una gripe más fuerte, ya está. Pero la variante Delta. La variante Delta. Es tremenda. Tremenda. Es la misma, la sensación de muerte dulce que estás describiendo, es la misma. A mí me sacan a rastras de casa los enfermos. Sí, sí. Y hay una cosa que para mí bueno, insisto, yo creo que me salvaron 2 veces la vida, porque yo entro en el hospital un 27, un 27, o 26, 27, 27, y entro en el hospital con un 72% de oxígeno. Eso es estar muerto casi. Estoy convencido que si esa noche me quedo en casa, o sea, me despiertan a la mañana y estoy cadáver. Estoy seguro, o sea, lo dicho por los médicos. O sea. Y el chico que te manda, o sea, un poco la pregunta incómoda, ¿no? O sea, hay una negligencia ahí bastante grande, ¿no? Sí, hay una negligencia, pero yo creo hay una parte... ¿No se te ocurre tomar represalias? No se me ocurre tomar represalias, porque yo creo que el ser humano comete errores. Claro. Y yo no puedo ir a por un chaval que acaba de hacer que a lo mejor incluso tiene órdenes de sacar cuanto más gente más. En fin, no lo sé, no tengo ni idea. Yo la cuestión es que aquel chaval me sacó del hospital a las 5 de la madrugada y lo hizo con toda su... yo creo, ¿cómo lo va a hacer con mala fe? No. Lo que sí es cierto es que me lleva a casa.
en fin, que ganas también tenía, ¿eh? Ganas también tenía de irme, o sea, yo digo, ¿para qué hago aquí si no me encuentro? De hecho, no me encontraba del todo mal en aquel momento. Notaba ya febrícula mal, estaba con fiebre, pero febrícula y fiebre, o sea, iba bajando y subiendo. Pero la sensación era que, bueno, pues una gripe más. Como lo definí al principio de la pandemia, esto es una gripe. Hasta que me llamó un amigo médico, me dijo, deja de poner estas cosas en redes sociales porque esto es muy grave. Y yo estoy viendo ya gente que se está muriendo. Entonces ese momento fue como de reconocer que aquello era muy serio y curiosamente casi una vez después casi me llevó por delante. Bueno, yo le quería preguntar una cosa, bueno, dos cosas. La primera, más humana que periodística, es a día de hoy cómo está usted y cómo se encuentra. Qué buena pregunta. Agradezco la pregunta. Claro, porque Qué buena si venimos a pregunta. hablar de esto, pues... Tómate algo. Qué buena pregunta. No, está bien, es buena pregunta, además me gusta. Pues mira, te puedo tutear, ¿no? Sí, claro. Yago, se llama. Yago. Mira, hay una sensación, yo creo que también es que empiezo a cumplir años, en fin, eso también empieza, pero me siento un pelín más cansado que antes de pandemia, posiblemente. Y luego la única, porque pulmonarmente me quedo bien, perfecto, de hecho creo que mejor que antes, porque Es un reseteado. es un reseteado y me limpiaron, Claro, me metieron antibióticos y me limpiaron todo. Y también al haber perdido peso el cuerpo, también es sabio y se limpia y se regenera. Y luego también otro dato importante es que la pierna izquierda, al haber estado tumbado boca abajo esos días y luego sin moverme, porque yo no tenía ni fuerzas ni para levantar, ni para... Estaba en la camilla y hacía así, y creía que me podía ir y no me podía ir, o sea, en fin, era muy... no podía ni este gesto, esto ahora me parece maravilloso, no podía coger el móvil cuando me lo dieron, no tenía fuerza para ello. Entonces, esta pierna quedó, el nervio ciático, que se divide justamente aquí en la rodilla, tocado, se quedó sin la mielina que llaman, que es como el plástico que recubre el cable, se ha quedado sin eso. Me dicen que eso se va a recuperar, pero que se recupera 1 milímetro cada 2 meses, a lo mejor dentro de 3 años pues no tengo el pie dormido como lo noto ahora. Esa es la única, insisto, luego cuando venía Recaredo a casa y me grababa, yo no me podía mover, yo iba agarrándome a las paredes. Esto que yo cuento, o lo que decía antes David, hay otros 100.000 personas que no lo pueden contar, y los que también hemos salido adelante, pues yo lo puedo contar. Tengo la suerte o la posibilidad que Reca pensó que esto tendría un recorrido, que podía ser un libro, y que está en las librerías y que alguien puede acercarse a ver unas vivencias y a lo mejor se siente identificado algunos de ellos. Y además este libro es extraordinario porque es testimonial y yo lo definiría como un libro social imprescindible para un momento, lo dice muy bien Eduardo Laporte, un libro de duelo en un país donde no hay duelo, es decir, en un país donde después de la catástrofe humana que hemos vivido no existe un sentimiento de duelo, de empatía, de recogimiento, de recuerdo, de memoria, de nada de nada. Y este libro, en ese sentido, viene a ser un jalón, una señal plantada en este camino de, podríamos decir, de fiesta colectiva para recordar a 130.000 fallecidos y que tú, querido amigo, has vuelto de la muerte para contarlo. Y creo que no hay ahora mismo en España, por escrito, publicado, un testimonio tan personal, tan sincero y también escrito por nuestro amigo Recaredo y tan a caballo entre, insisto, la ciencia, porque es un documento científico, porque estoy seguro de que los científicos van a trabajar este libro, Ramiro,
De hecho, era una amiga del colegio, que era internista, no recuerdo el hospital que me dijo. Pero, insisto, me dijo, te voy a llamar porque quiero que vengas a contar esto a personas que lo han pasado mal, porque tal vez puedan recuperar parte de su seguridad, de sus miedos. O sea, que hay una parte, como dices, digamos, no sé si científica 100%, pero una parte que puede alguien agarrarse a ello. Y en cuanto a lo que dices bueno, de estar, que sea un punto de inflexión, yo tengo las sensaciones, ya se lo dije en su momento a Elvira Lindo cuando me hizo un artículo, pues por estas fechas del año pasado, o en mayo, creo que fue en mayo. Y entonces, hablando de mí, de todo lo vivido, un artículo precioso también, y hablando con ella, yo le dije, mira, Elvira, yo creo de verdad que ahora mismo soy como un veterano de Vietnam, en el que hablar de esto casi incomoda. Y casi pone un poco, bueno, ya lo hemos pasado, ya no toca. Exacto. Y es cierto, yo comprendo que haya unas sensaciones vivenciales ahora mismo que uno quiera superar esto y como ocurrió en Estados Unidos y como ocurre después de una guerra. Porque si no también no se supera la vida, ¿no? Porque uno está siempre... pero sí que haya un reconocimiento. Y yo creo que esto... Un testimonio. Un testimonio que cuando Reca me lo planteó, luego lo pensé y dije, mira, va a quedar negro sobre blanco. Exacto. Y eso va a quedar forever and ever. Negro sobre blanco que muchos ciudadanos de este país y de otros han podido tener vivencias parecidas. Y otros que ya no están, y tener un poco... De hecho, en la fundación, esto lo cuento porque para mí es muy emocionante, han puesto unos carteles fuera de una enfermera y un ATS. Y como reconocimiento a su labor, a todo el trabajo que han hecho en estos años. Y esa chica que está ahí, se llama Angelines, que la llamaban Nines, está en la UCR. Esa chica me estaba buscando las venas, esa chica, esa magnífica profesional, me ayudó a salir adelante. Y cuando la veo ahí, pues ostras, hay una parte que se te remueve el cerebro, la emoción, las tripas. Y el otro día fui a llevar a mi suegra al hospital para ir para otras cuestiones, que tenía una radiografía allí y la llevé. Y entré al hospital con cierta, voy a decir parsimonia, pero a la vez con cierto recelo y seguridad, sí, o inseguridad. Sí, a ver si me van a pillar, ¿no? Sí, Otra vez. A ver si me van a pillar y me van a meter. Entonces, pregunté que cómo podía hacerles llegar un ejemplar a esta chica o a esta persona y que a la vez se lo hiciera extensivo a aquella UCR, a aquellos profesionales que me salvaron y me sacaron adelante. Como gesto y como, sin más, o sea, ¿no? que se vieran tal vez en algún momento reflejados de cómo el que lo ha vivido pues, lo plasma. Y de hecho, había una cosa que pasaba, que yo había momentos, claro, en mi pseudo lucidez, decía, es que yo me tengo que ir a trabajar. Yo tengo una empresa, me enfadaba. Y ahora estoy aquí en Córdoba, en un canal, para ver una cosa que no me interesa. Entonces se acercaban y me decían, amigo, venga, relájate, estás con COVID, estás ingresado, relájate, tranquilo, venga, que estás un poco desorientado. Probablemente yo creo La que palabra tú, desorientado. que tú tenías razón. Y eso, o sea, en esas Puede situaciones ser, puede ser. tú tenías razón. Puede ser. ¿Qué hago yo aquí, no? ¿Qué hago Acabo yo de aquí, no? O sea, Cuando podía estar, en fin, hombre, en una terraza, Con todo lo que tengo que hacer. con todo lo que tengo que Hombre, hacer. Claro. Pero sobre todo me angustiaba, y os lo juro que me angustiaba, de una manera increíble, era el que yo tenía que seguir gestionando mi empresa, mi editorial, que por cierto, también, si me permitís, hago un inciso de... ¿Puedo hacerlo? sí, Claro, dale, sí, lo que ahí. quieras. Un inciso de mi editorial, Silex. Silex Ediciones. Tal vez algunos pues, os suenan a nuevas, pero tiene nada más y nada menos que mis años, 55 años. Toma ya. Que no son en Pekín, como el otro día, pero...
la fundó mi padre, pero yo la llevo desde el año 1999. Yo entré a trabajar en el 87 en la editorial. En fin, llevo 35 años haciendo esto. Y hemos recibido premios nacionales, 4 premios nacionales al libro mejor editado, recientemente uno sobre un diccionario artístico, en fin, que me siento orgulloso de los títulos que saco. Y en el ranking que hace el CSIC, aquí justo, un poquito ahí en la calle Serrano, hace un ranking de las editoriales de ensayo más importantes que hay en este país. Y la editorial Siles está en el número 7. Con lo cual, como diría aquel, me llena de orgullo que pueda estar referenciado y ser una editorial señera en este país. Y con autores, profesionales de la historia, profesionales del arte, profesionales... También una sección de música que tengo, de libros de música, en los cuales, por ejemplo, Eduardo tiene un libro maravilloso que vamos por la segunda, que posiblemente ya sea la tercera edición, sobre Franco Battiato, un libro excelente, Caedo, la parte de cine, en fin, no puedo nada más que decir que estoy plenamente satisfecho. Podría mejorar más, cierto, siempre se puede mejorar más, pero me siento bien cuando hablo de mi editorial. Es una sensación de decir, me siento, como decía, que me siento seguro, no sé en qué anuncio lo dice. Sí, me siento seguro. Porque el libro también, Ramiro, Sí. es un poco unas memorias breves de un editor, ¿no? Porque en su momento pensamos que también la literatura o la editorial en concreto, a diferencia de tu hermano que tomó otros derroteros, te salvó la vida. Totalmente cierto, Eduardo, totalmente cierto. Las sensaciones que tengo es que yo conseguí salir gracias a trabajar en la editorial. Yo tenía una vida en la movida un tanto disoluta, Tanto movida. y bueno, en fin, era un chaval, mis padres no vivían en Madrid, yo estaba bien, pues muy contento y feliz de que la vida fuera así. Pero no tenía ni oficio ni beneficio. Y en ese momento, pues, llegó la oportunidad de, primero, trabajar con mi tío, que era el portadista y diseñador, por ejemplo, el logo de Tecnos es de él, algunos incluso que hizo para otras empresas, señoras también de este país, y luego era un gran diseñador y portadista, entonces yo aprendí a hacer cubiertas con él, aprendí a trabajar el libro, y luego ya entró en la editorial. Y eso me salvó de tal vez, en fin, otras situaciones. También es cierto que durante un tiempo trabajaba y sería disoluto, me daba un poco para todo. Y viví esa movida desde la perspectiva más underground, más real, que era, bueno, pues la que, en fin, pues, tuve la suerte de tener y de compartir con otros amigos que luego, en fin, también les ha ido bien en la vida. O sea, Bueno, Recaredo, di algo así, da una reflexión global. Bueno, ¿Tienes estoy miedo encantado ahora? de haber escrito este libro. Es un libro que enlaza con preocupaciones también mías, por eso me llamó tanto la atención, sobre todo esta preocupación sobre la realidad, sobre qué es la realidad, sobre estamos aquí en el Comodore, o es otra vida, o es otra vida paralela, ¿no? O es otra vida paralela. Creo que hay preocupaciones mías también en este libro y por eso he encajado también. Creo que ha quedado como narración, una narración muy sólida, muy entretenida, con un toque que roza lo fantástico o también lo religioso hasta cierto punto. Y nada, pues que me alegra mucho que esté gustando. sí. Porque eso es lo que se pretende cuando se escribe y cuando se publica, que al lector le guste y que lo compre cuanta más gente posible. Y si nos hacen una peli, pues mejor que mejor. Por cierto, hoy se lo entregan a Resines, el libro. Bueno, Ajá. está muy bien. Qué bien, Coloma. qué bien. Otra Se vez. lo va a entregar con una dedicatoria. En fin, porque hay una cosa curiosa. Resines y yo, en fin, nuestra relación no es
intensísima, pero curiosamente el día que recibe la llamada para que fuera nominado a los Goya por La Buena Estrella, él está jugando conmigo de pareja en luz. Son bromas del destino. Bromas del destino. Entonces luego, curiosamente, él narra y cuenta Simetrías. ¿Qué pide? la tal vez. ¿Querías preguntar algo? Ah, sí. ¿Tú tienes miedo ahora? ¿Tienes miedo a volverte a contagiar? ¿Te has vuelto maniático? No. Vamos a ver, vivir Tiene su riesgo. ya es, no sé si lo dicen, es una chorrada, pero creo que literariamente lo que es, pero bueno, en El Señor de los Anillos hay una expresión que siempre me gusta: uno pone el pie en la puerta de casa y no sabe lo que te puede pasar. En fin, es una chorrada, pero hay una parte de realidad, en eso. Es decir, cuando tú sales ya de tu casa, incluso en tu casa te puede pasar algo. No, y en tu casa. Pero es cierto que también el miedo me ha bajado mucho gracias a la vacunación. El haberlo pasado, la vacunación, ver que la sociedad, bueno, pues ha sido medianamente responsable y que entonces, no me da miedo. Sí es cierto que, como todo en la vida, es como el mar o la montaña. A mí no me da miedo, pero sí le tengo respeto. Pues eso es. Entonces, el respeto es una cosa como más de, bueno, lo voy a hacer, pero voy a ir preparado, o me voy a cuidar un poco más, en fin, ese tipo de cuestiones que hay que tener un poco, mínimamente, porque bueno, Sí, sí. Pues yo de lo que me alegro muchísimo es de que estés vivo, yo también. de que, como dice el refrán, estés para contarlo y que encima esté vertido en estos moldes de Gran Recaredo Veredas con el relato tan detallista y gracias a tu memoria prodigiosa reconstruida como has reconstruido tu vida. Os agradezco muchísimo que hayáis venido a Cultura Comodore, os mandaremos la nota de prensa y bueno, bienvenidos siempre, esta es vuestra casa y gracias a Comodore por dejarnos este hueco literario, ¿verdad? Así que nada, pues nada, un aplauso les damos. Muy bien.